Prefacio a la segunda edición alemana. Sigue discutiéndose si la idea esencial del socialismo, socialización de los medios de producción, con su corolario, la dirección centralizada del conjunto de producción por un órgano de la sociedad, o más exactamente por el Estado, fue concebida con claridad antes de mediados del siglo XIX. Para poder zanjar esta cuestión, sería preciso saber antes si esta reivindicación de una administración centralizada de todos los medios de producción debe considerarse como uno de los caracteres esenciales del pensamiento socialista. Los viejos socialistas consideran la autarquía de pequeños territorios conforme a la naturaleza y el intercambio de bienes cuando transponía las fronteras de esos territorios, como artificial y pernicioso a la vez. Solo después de que los libres cambistas ingleses demostraran la ventaja de la división del trabajo internacional y después de que la propaganda del movimiento en que encabezó Cobden hizo populares esas ideas, empezaron los socialistas a transformar poco a poco el socialismo de aldea y distrito en socialismo nacional y luego en socialismo mundial. En todo caso, salvo sobre este punto, la idea fundamental del socialismo se fue desarrollándose claramente a partir del segundo cuarto siglo XIX, y los proyectos de un orden social socialista con- concebido por los escritores que la terminología marxista denomina hoy socialistas utópicos se convirtieron en materia de examen científico. Este examen reducía a la nada la idea socialista. Los utopistas no habrían logrado inventar o edificar un sistema social capaz de resistir la crítica de los economistas y de los sociólogos. Era fácil de descubrir los puntos débiles de su proyecto. Se demostró que una sociedad organizada conforme a los principios de utopistas no podía vivir ni funcionar, y que no podría ciertamente llevar a cabo lo que de ella se esperaba. Hacia mediados del siglo XIX, las ideas socialistas parecían estar muertas definitivamente. La ciencia, por medio de una argumentación rigurosa y lógica, había demostrado su vaciedad, y los portavoces del socialismo se mostraron incapaces de oponer dicha argumentación contra argumentos de algún valor. En ese momento Marx entró en escena, muy imbuido de dialéctica hegeliana. Es fácil abusar del método hegeliano cuando se quiere subordinar el pensamiento al servicio de ideas fantásticas, de imaginaciones arbitrarias y de redundancias metafísicas. Para probar todo lo que complace a tal o cual política, ahí encontró Marx, sin dificultad, un medio para sacar al socialismo del descrédito que había caído. Puesto que la ciencia y el pensamiento lógico ofrecían testimonios contra el socialismo, se quería ya un sistema que los protegiese de la ingrata crítica de los científicos y de los lógicos. Esa fue la tarea que el marxismo se esforzó en realizar. Para ello empleó tres medios. Negaba el carácter necesario y universal de la lógica, válido para todos los hombres y todas las épocas, el pensamiento de eso en función de la clase social en que vive el pensador, en una superestructura ideológica de sus intereses de clase. Marx desenmascara como burgués, como como defensor del capitalismo, el tipo de razonamiento que refuta la idea socialista. En segundo lugar, el marxismo enseña que el proceso dialéctico conduce fatalmente al socialismo. El objeto El objeto y fin de la historia es, dice, la socialización de los medios de producción mediante la expropiación de los expropiadores en cuanto negación de la negación. El marxismo finalmente pretendía que es inadmisible ocuparse como hicieran los utopistas de la organización de la tierra prometida del socialismo, que verá la luz como inevitable necesidad. Aún más, la ciencia debería renunciar a cualquier estudio sobre el carácter y la esencia del socialismo, puesto que este es ineluctable. Nunca doctrina alguna obtuvo en la historia a un triunfo tan rápido ni tan completo como estos tres principios del marxismo. A menudo se desconoce la amplitud y duración de su éxito, porque estamos acostumbrados a no considerar como marxistas sino a los que formalmente están inscritos en algunos de los partidos llamados marxistas, por los mismos miembros que los integran, quienes se han dedicado a observar a la letra las doctrinas de Marx y Engels.
conforme a las interpretaciones que les da la secta, que considera como la suma de toda ciencia social y como norma suprema de la acción política. Pero si se designara con el nombre de marxista a todos los que admiten el pensamiento condicionado por espíritu de clase, la inevitabilidad del socialismo, el carácter no científico de los estudios sobre la naturaleza y funcionamiento de la sociedad socialista, se encontrará muy pocos individuos no marxistas al este del Rin y bastantes más amigos que adversarios del marxismo en Europa Occidental y los Estados Unidos. Los creyentes cristianos combaten el materialismo de los marxistas, los monárquicos su republicanismo, los nacionalistas su internacionalismo, pero todos ellos pretenden ser socialistas y afirman que el socialismo al que están afiliados es precisamente el bueno y el que debe llegar, el que traerá la felicidad y el contento, y que el socialismo de los otros no tiene un verdadero origen de clase que distingue al suyo, y no olvidan atenerse a la prohibición dictada por Marx, estudiar científicamente la organización del orden económico socialista. Tratan de interpretar los fenómenos de la economía actual de manera que les permita mostrar la evolución hacia el socialismo como una necesidad inexorable del proceso histórico. No solamente los marxistas, sino también la mayor parte de los que se creen antimarxistas, pero cuyo pensamiento está totalmente impregnado de marxismo, han tomado por su cuenta los dogmas arbitrarios de Marx, establecidos sin prueba, fácilmente refutables, y cuando llegan al poder gobiernan y trabajan totalmente en el sentido socialista. El éxito incomparable del socialismo se debe al hecho que promete realizar sueños y los viejos deseos de la humanidad, saciar sus resentimientos innatos, promete el paraíso terrenal, una jauja llena de felicidad y de gozos, y el regalo más apetitoso para los desheredados, la humillación de todos aquellos que son más fuertes y mejores que la multitud. Enseña cómo eliminar la lógica y el pensamiento debido a que hacen ver la estupidez de tales sueños de felicidad y venganza. El marxismo es la más radical de todas las relaciones. El marxismo es la más radical de todas las reacciones contra el dominio del pensamiento científico sobre la vida y la acción establecida por el racionalismo. Es contraria a la lógica, a la ciencia, al pensamiento. Por otro lado, su principio más notable es la prohibición de pensar e investigar científicamente la organización y el funcionamiento de la economía socialista. Por un procedimiento característico de su rencor contra la ciencia, el marxismo se ha aplicado a sí mismo el nombre de socialismo científico, al extender su autoridad sobre la vida y acción con éxito indiscutible. La ciencia ha adquirido un prestigio del cual el marxismo quiere sacar partido en su lucha contra el empleo de la ciencia en la organización de la economía social. Los bolcheviques no cesan de repetir que la religión es un opio del pueblo, para el pueblo. Lo cierto, sin embargo, es que el marxismo es el opio de la alta clase intelectual, de quienes podrían pensar y quienes desean mantenerse al margen del pensamiento. En la presente obra se han intentado, a despacho de la prohibición marxista que nadie ha osado infringir desde hace años, examinar los problemas referentes a la organización de la sociedad socialista con los medios del pensamiento científico, es decir, con los instrumentos de la sociología de la economía política. Evocó con gratitud la memoria de los sabios que con sus investigaciones han despejado el camino tanto para mí como para los demás. Puedo hacer constar con satisfacción que he tenido éxito al levantar el interdicto que el marxismo había establecido contra el estudio científico de estos problemas. Algunos puntos hasta ahora desubicados se han colocado en primera línea eh, del interés científico en los debates sobre el socialismo y el capitalismo. Se han llevado a un nuevo terreno. Antes quedaba uno satisfecho con exposiciones vagas sobre los beneficios que aportaría el socialismo, mientras que desde ahora se trata de estudiar a fondo la organización de la sociedad socialista. Una vez planteados los problemas, no se podrán ya seguir soslayando. En muchos libros y artículos los socialistas más observantes, desde los bolcheviques extremistas hasta los estetas del socialismo del mundo civilizado,
han procurado refutar mis ideas y razonamientos, pero sin éxito alguno. No han llegado ni siquiera a producir para apoyar su punto de vista un solo argumento que no hubiese yo estudiado y refutado antes. La discusión científica de los problemas fundamentales del socialismo se desenvuelve dentro del marco y plan de mis investigaciones. Ha llamado especialmente la atención, como era de esperar, la argumentación mediante la cual he demostrado que en la comunidad socialista no es posible el cálculo económico. 2 años antes de la primera edición de mi obra, había ya publicado esta parte de mi trabajo en mi primer fascículo del tomo XLV2 de Archive für Social, no sé cómo se lee, creo que una palabra en alemán. Inmediatamente después se desató una discusión muy acalorada acerca de estos problemas, hasta entonces apenas esbozados, no solamente en los países del idioma alemán, sino también en otros de lengua extranjera. Puede decirse que la discusión ha terminado. Actualmente ya casi no se discute mi punto de vista. Poco después de haberse publicado la primera edición, el profesor Heinrich Hecker, jefe de los socialistas de cátedra y sucesor de Gustav Schaumburg, publicó un artículo en el cual se mostraba conforme los puntos esenciales con mi crítica del socialismo. El artículo de Hecker provocó una verdadera tempestad entre los socialistas y su círculo literario. En medio de la catástrofe de Ruhr y de la hiperinflación, se abrió una polémica a la cual pronto se encontró el nombre de crisis de la política social. El resultado de esas discusiones fue muy escaso. Es verdad, la esterilidad de la ideología socialista que un ardiente partido de esa doctrina se vio obligado a constatar estalló en plena luz. Por el contrario, los excelentes trabajos de Von Hollen, Adolf Weber, Rolf Halm, Sulbach, Brookskus, Robbins, Hoods, Waiters, Bean atestiguaron la fecundidad de los estudios científicos imparciales de los problemas del socialismo. Sin embargo, no basta estudiar científicamente los problemas del socialismo, es preciso destruir también los prejuicios que la concepción socialista estatista siembra en el camino para impedir que se llegue a una consideración imparcial de estos problemas. Aquel que participa en lucha en favor de las medidas socialistas pasa por ser amigo del bien, de lo noble, de lo moral, por campeón desinteresado de una forma de vida necesaria, de una reforma necesaria. En pocas palabras, pasa por hombre que sirva a su pueblo y a la humanidad entera, y, por encima de todo, por sabio y trépido y verdadero. Aquel que llega a estudiar el socialismo con criterio científico es proscrito como defensor de malos principios, como malhechor, mercenario a sueldo de los intereses particulares, egoísta de una clase social nociva para el bien público, como ignorante, porque y esto lo que hay, lo que hay de curioso en tal de mantener pensar las conclusiones de la indignación, esto es, si el socialismo o el capitalismo sirven mejor al bien público, están decididas desde el principio como cosa resuelta por un acto de fe puro, simple en favor del socialismo, en reprobación del capitalismo. Estos son los argumentos que se opongan al resultado de los trabajadores en la economía política, sino esa emoción moral de que hablaba la invitación del Congreso de Eisenach en 1872, que contestara la crítica que la ciencia hace de sus doctrinas. El viejo liberalismo, fundado en la economía política clásica, había afirmado que la situación material de los asalariados no podría mejorarse en forma duradera y general, sino gracias a una creación abundante y a una perseverante acumulación de capital, que solo puede ser garantizada por el orden social capitalista que se basa en la propiedad privada
de los medios de producción. La economía política subjetiva de nuestra época, en su teoría del salario, ha profundizado y confirmado esta concepción. En este punto el liberalismo moderno se halla por completo de acuerdo con el viejo liberalismo. El socialismo cree haber encontrado en la socialización de los medios de producción su sistema que procuraría riqueza para todos. Se trata de examinar con sangre fría esta antinomía de dos concepciones. No es con pasión ni con lamentaciones llamadas morales con las que se podrá avanzar un solo paso. Es verdad que para muchos el socialismo es hoy, ante todo, un artículo de fe, pero la crítica científica tiene como tarea primordial destruir las falsas creencias para sustraer el ideal socialista al peligro de ser pulverizado por la crítica científica que se han tratado recientemente de formular el concepto de socialismo. Representa una política que quiere, mi opinión, de acuerdo con la mayoría de los escritos científicos, he adoptado la concepción siguiente. El socialismo representa una política que quiere destruir un orden social en el que la propiedad de los medios de producción esté socializada. En mi opinión, es preciso leer la historia con ojos de ciego para no ver en los últimos 100 años ha sido esto y no otra cosa. Lo que se ha entendido por socialismo y que el gran movimiento socialista era y es socialista en este mismo sentido. Sin embargo, no se trata de discutir de cuestiones de terminología. Si alguien tuviese alguna vez la fantasía de llamar socialista a una sociedad ideal que permaneciera vinculada a la propiedad primaria de los medios de producción, sería libre de hacerlo, pues siempre llamarse perro a un gato y decir que la luna es un sol, sustituir expresiones usuales conocidas con exactitud por una significación contraria, no dejaría de ser poco práctico y daría lugar a muchos malentendidos. Lo que constituye el objeto de mi estudio es el problema de la socialización de los medios de la propiedad de los medios de producción, es decir, el problema que desde hace 100 años ha provocado combates encarnizados, el problema por excelencia de nuestro tiempo. No puede eludirse el problema de la definición del socialismo declarando que este término encierra algo más que la socialización de los medios de producción, diciendo por ejemplo que el socialista obra por motivos especiales o con una segunda intención, como podría ser un motivo religioso. Los partidarios del socialismo no quieren oír hablar de socialismo sino cuando la socialización de los medios de producción se persigue por motivos nobles. Los supuestos opositores del socialismo no quieren oír hablar de él sino al que está ligado a la religión. Los socialistas ateos, al que pretende suprimir la propiedad privada y a Dios. Pero el problema del posible o imposible funcionamiento de un orden social y económico socialista nada tiene que ver con el hecho de que los socialistas quieran o no adorar a Dios, o de que sus aspiraciones provengan de motivos que el señor X o Z juzgue desde su punto de vista subjetivo como nobles o no nobles. Cada uno de los grupos del gran movimiento socialista reclama naturalmente para sí el verdadero socialismo, y los otros grupos se encuentran evidentemente en el camino falso. Creo haber expuesto en mi estudio todo lo que tenía que decirse con relación a estas pretensiones. En esta situación característica de las diferentes específicas de las diversas tendencias socialistas, sus relaciones con el concepto de democracia y dictadura que desempeña un papel importante. Nada tengo que agregar a lo que sobre esto mismo he dicho en los capítulos relativos a dichas cuestiones. Capítulo 3, 4 y 31. Basta hacer notar aquí que la economía planificada que los amigos de la dictadura quieren edificar es tan completamente socialista como el socialismo que propongan ideas que proponga quienes se llaman a sí mismos socialdemócratas.
El orden social capitalista es la realización de lo que debería llamarse democracia económica, pero esta última expresión debida, si no me equivoco, a Lord Palfied y a su mujer Beatrice Webb, se emplean exclusivamente para designar una situación en que los obreros, en su carácter de productores, no los consumidores, tendrán que decidir lo que debe producirse y el modo de producirlo. Una situación así sería tan poco democrática como una constitución social de funcionarios y los soldados, ¿no? El conjunto de pueblo. Debieran decidir que debieran decidir de la política del gobierno. Esto sería lo contrario de lo que solemos llamar democracia. Cuando se afirma que la sociedad capitalista es una democracia de consumidores, se quiere decir con ello que el derecho para disponer de los medios de la producción concedido a los jefes de empresa y a los capitalistas solo pueden obtenerse por el voto de los consumidores, renovados todos los días en el mercado. Cuando un niño prefiere cierto juguete que otro, pone su voto en la urna electoral, en donde saldrá guardado elegido finalmente en el Game of Industry. En esta democracia no existe igualdad alguna. En esta democracia no existe igualdad de derecho a voto. Es verdad, pero si el derecho de voto es plural, más la facultad de disponer de un número considerable de sufragios, que implica que se cuenta con un ingreso importante, no puede a su vez adquirirse y conservarse si no satisface a los consumidores de la manera más apropiada a sus necesidades. De este modo, la riqueza de los comerciantes que triunfa es siempre resultado de un plebiscito de consumidores. La riqueza adquirida no se puede conservar si no se aplica en la forma en que estiman los consumidores, desde su punto de vista, como la mayor conveniencia para ellos. En sus decisiones como consumidor, el hombre medio es mucho más experto y más incorruptible que como elector. Parece que hay electores que al escoger el proteccionismo y libre intercambio entre patrón, oro e inflación son capaces de entrever todas las consecuencias de su voto. Es seguramente más fácil la tarea del comprador que tiene que elegir entre varias marcas de cerveza o chocolate. Una particularidad del movimiento socialista era la búsqueda de expresiones nuevas para designar la constitución del Estado ideal. En lugar de un término ya gastado, se lanza otro nuevo a la circulación, que sin duda encierra la solución definitiva del insoluble problema fundamental del socialismo, hasta el día en que se advierte que, con excepción del nombre, nada ha cambiado. La frase más reciente acuñada es capitalismo de Estado. Esta nueva envoltura simplemente oculta lo que se llamaba economía dirigida y socialismo de Estado. Ahora bien, capitalismo de Estado, economía planificada y socialismo de Estado difiere solo en puntos accesorios del ideal clásico del socialismo igualitario. No se concede suficiente atención a tal hecho, pero en este libro se estudiará todas las formas posibles que el Estado socialista se existió. Sin embargo, el sindicalismo difiere fundamentalmente del socialismo y ha sido objeto, por tanto, de un estudio especial. Capítulo 16, sección 4. Espero que estas observaciones sean suficientes para evitar al lector apresurado y superficial que suponga que mi investigación y mi crítica se refieren únicamente al socialismo marxista. Todas las subdivisiones del socialismo ha sufrido muy fuerte influencia del marxismo y debido a ello consagro a este más páginas que los otros matices del socialismo. Creo de todo lo que tiene relación profunda con los problemas esenciales, nada he dejado fuera. De igual modo que estimo haber expuesto cuanto era necesario para el análisis y la crítica de las particulares que representan los programas socialistas no marxistas.
Mi libro es una investigación científica y no una obra de disputa política. En cuanto ha sido posible, esquivo deliberadamente tratar de cuestiones económicas de actualidad y discutir de política de los gobiernos y de los partidos. Son con objeto de consagrarme al estudio de los problemas de principio. Sin embargo, creo que precisamente de este modo trato de preparar para la política de los últimos años y más todavía para la de mañana, una base seria de observaciones y de conocimiento, que no haya pensado y repensado desde el punto de vista crítico las ideas socialistas en todas sus consecuencias, es el único que se haya capacitado para comprender lo que sucede en nuestro derredor. La costumbre de escribir y hablar de los hechos de la política económica sin estudiar a fondo, concienzudamente y hasta sus últimos resultados, los problemas implicados, resta todo valor intelectual a la discusión política de las cuestiones vitales que interesan a la sociedad humana y conduce la política por caminos que llevan a destruir toda civilización. La proscripción de la economía política decretada primero por la escuela histórica alemana y por el institucionalismo americano en nuestros días ha hecho caer en desuso el ejercicio de la reflexión y del pensamiento aplicados a los problemas de la sociedad y de la economía social. Nuestros contemporáneos creen que se creen que se puede juzgar sin preparación de los problemas que constituyen el objeto de ciencias como la economía política y la sociología. Se figuran que un director de empresa o un empleado de sindicato puedan tener suficiente competencia, sin otra razón que su función misma para decidir cuestiones que interesan a la economía política. El práctico de esta categoría, y cosa curiosa, a menudo es un práctico cuya actividad ha causado fracasos notorios y aún la bancarrota. Goza hoy como el economista de un prestigio usurpado que debe finalmente echarse por tierra, ni por debilidad ni por cortesía mal empleada hay que contentarse con transiciones. Es necesario desenmascarar a ese locuaz aficionado, a ese falso economista que solo es un ignorante. La solución de cada uno de los numerosos problemas actuales de la política económica reclama procesos de pensamiento que solo puede hacer quien abarque todo el encadenamiento de los fenómenos económicos. Únicamente experiencias e indagaciones teóricas que conduzcan a los fundamentos de la ciencia tienen realmente un valor práctico. Las obras que se ocupan de cuestiones efímeras, que se pierden en el detalle, que no ven lo general y lo necesario, que solo conceden atención a lo particular y a lo accidental, no prestan servicio alguno. También se oye decir, para nada sirven los estudios científicos acerca del socialismo. Estos estudios se destinan a un pequeño número de personas capaces de seguir un razonamiento científico, pero serán siempre letra muerta para las masas. Las fórmulas verbales socialistas resuenan gratamente, atraen a las masas que desean con vehemencia el socialismo, en su ceguera, esperando de él la salvación y la saciedad de sus resentimientos. De esta manera se continuará trabajando por el advenimiento del socialismo, y se llevará a la ruina ciertas civilizaciones edificadas durante millares de años por los pueblos occidentales. El porvenir inevitable que nos espera es el caos, la miseria, la noche de la barbarie. No comparto plenamente este modo de ver las cosas. Sin duda podrán ser así, pero pueden serlo de manera contraria. De seguro, la mayor parte de los seres humanos son incapaces de seguir un razonamiento difícil, y no se podrá enseñar a comprender los asuntos complicados apenas capten los más simples. Pero debido precisamente a que no pueden pensar por sí mismas, las masas obedecen la dirección de aquellas a quienes se llama personas ocultas. Si llega a convencerse a estas últimas, la partida está ganada, pero no quiero repetir lo que digo en otro lugar de este libro. Sé muy bien que puede tener la apariencia de acto incomprensible pretender hoy por medio de una demostración lógica convencer a los adeptos de la idea socialista del absurdo y de la locura que extrañan sus concepciones. Sé muy bien que no quieren oír, que no quieren ver y que sobre todo no quieren pensar inaccesibles a todo argumento. Pero están formándose nuevas generaciones, con la inteligencia y los ojos muy despiertos. Ellas considerarán
las cosas sin parcialidad, sin sesgado partidismo, para obrar según su leal saber y entender. Este libro se dedica a ellas. Varias generaciones, varias generaciones de política casi eternamente liberal han aumentado enormemente la riqueza en el mundo. El capitalismo ha elevado las condiciones de vida de las masas a un grado de bienestar que nuestros antepasados jamás pudieron sospechar. El intervencionismo y los movimientos para realizar el socialismo están en marcha desde hace muchos años para hundir el edificio de la economía mundial que se funda en la división del trabajo. Nos hallamos al borde de un abismo que amenaza tragarse nuestra civilización. ¿Desaparecerá para siempre la cultura humana? ¿O bien se podrá evitar todavía la catástrofe en el último instante y será posible encontrar nuevamente el único camino de salvación, el camino que conduce al reconocimiento íntegro de la propiedad privada de los medios de producción? Ello dependerá de las ideas que animen a las generaciones de mañana. Viena, enero de 1932.